Esto es dedicado al mejor país del mundo, Venezuela. Hola, 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 ¿cómo están amigos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Venezuela Late, a nuestro programa edición número 18. Así que, como siempre les decimos, pónganse cómodos, suban el volumen, preparen el café, que vamos a disfrutar enormemente de la entrevista con nuestro invitado, el doctor Asdrúbal Aguiar. Él estaba por aquí ya, lo estamos buscando para enviarle el micrófono, pero él es primera vez que va a intervenir en un space como este en X. Hola Carlotica, ¿cómo Hola, estás? hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar acá con nosotros. Nosotros, como siempre, bueno, encantadísimas de tenerlos, encantadísimas de compartir este rato de domingo en la noche, que bueno, lamentablemente no es tan relajado. Momento en ninguna parte del mundo que esté así como, bueno, chill, ¿no? Eh, Pasan muchas cosas, recibimos muchos mensajes, vemos muchas señales y yo los invito a que tomen todas esas señales con mucho optimismo porque lo que comenzó, amigos míos, no tiene forma de pararlo. Esto es muy bien esa frase de nuestra María Corina Machado, realmente. Bueno, ya tenemos al doctor Asdrúbal Aguiar en la sala, Carlotica, para que lo saludes, y luego Elizabeth. Doctor Asdrúbal Aguiar, qué honor, realmente. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darnos su tiempo, porque además usted hace como 500 cosas, pertenece a un montón de instituciones importantísimas, serísimas, y de verdad apreciamos muchísimo que nos acompañe. Hay temas extremadamente importantes, muy profundos y nadie mejor que usted para ayudarnos a entenderlos, a profundizar en ellos y el cimiento de nuestra patria que nos hace falta en este momento porque muy pronto nos va a tocar reconstruirla. Muy buenas noches, doctora Asdrúbal Aguiar. Carlotica, gracias por tu saludo. Realmente me alegra mucho poder estar con Débora, contigo y con mi querida y entrañable amiga Elizabeth, ¿no? Y nada, soy todo oído, realmente todo lo que tenga que ver con Venezuela, con su realidad actual, con su historia, ha sido motivo de mi angustia, el eje de mi escritura a lo largo de los últimos 25 años, ¿no? Y Asdrúbal, sí, voy a hacer una presentación formal antes de que comencemos a hablar. Si me permites, voy a comenzar, claro. voy a comenzar con Asdrúbal y termino con doctor Aguiar. Atención, señores. Bueno, bienvenidos a todos. A ver, un segundito, aquí estoy. Cuando Asdrúbal cierra los ojos, vuelve al pasillo de esa casa en Siquisique, un pequeño pueblo larense entre montañas áridas y horizontes de viento, donde aprendió que una promesa vale más si se cumple. Se imagina a su padre, joven y decidido, dejando atrás Río Tocuyo con un solo traje en la maleta, y a su madre acomodando sueños en una mesa de madera con olor a café. Ese olor, esa madera, son en cierta forma los primeros tribunales que lo formaron. Allí, entre la humildad y el propósito, nació la voz de un hombre que con los años aprendería a darle estructura a lo justo y sentido al poder. Porque antes del jurista hubo un hijo que creció viendo la constancia de su padre y la fortaleza serena de su madre, entendiendo que el país se construye con responsabilidad y decencia. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y se graduó en 1970. Era el tiempo de los grandes debates, de los sueños colectivos. Pero él eligió otro tipo de militancia, la del rigor. Más tarde en Roma descubrió que la justicia podía tener acento universal y en Caracas, al doctorarse summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello,
confirmó que las normas son los rieles sobre los cuales se mueve la libertad. Durante décadas ha sido maestro de Derecho Internacional y de Derechos Humanos, pero más que profesor, ha sido un sembrador de conciencia. En sus clases se aprende a pensar. Enseña que la democracia es un oficio y que el ciudadano responsable es su artesano. Sus alumnos, muchos hoy jueces, abogados, servidores públicos, lo recuerdan por su mirada serena, esa forma suya de invitar al análisis sin imponer conclusiones. En el servicio público dejó el mismo sello: serenidad, integridad y sentido del deber. Fue gobernador del Distrito Federal, ministro y en 1998 presidente encargado de la República. Luego vino su capítulo internacional. Como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevó la voz de Venezuela a un espacio donde se decide el futuro de la dignidad humana. Presidió la Unión Latina, colaboró con la UNESCO en la elaboración del derecho humano a la paz y hoy, como secretario general del grupo IDEA, acompaña con lucidez la lucha democrática en América Latina. Y detrás del jurista está el hombre, el amigo, el esposo, padre de 5 hijos, abuelo de 7 nietos. Quien lo conoce sabe que su conversación puede pasar sin esfuerzo, y doy constancia de ello, del derecho romano a una anécdota familiar o de la historia de Venezuela a un recuerdo de infancia. Esa mezcla de sabiduría y humanidad lo hace definitivamente entrañable. Por eso esta noche en Venezuela Late no presentamos solo a un académico o a un exgobernante, presentamos a un venezolano íntegro, a un hombre que ha vivido de acuerdo con lo que enseña, que defiende lo que ama y que sigue creyendo que la ley puede ser una forma de justicia viva y una expresión de respeto por la dignidad humana. Doctor Asdrúbal Aguiar, bienvenido. Esta casa lo recibe con admiración y gratitud, porque escuchar su historia es también reconciliarnos con la idea de que todavía hay hombres que honran su palabra y sostienen sin cansarse el peso luminoso de la República. El micrófono ahora sí es suyo. Bienvenido. Wow, Elizabeth, wow. ¿Qué decir? Me has descolocado, sobre todo con el recuerdo de mi madre y de mi padre, que sigue latente y lo acompaña, por cierto, el recuerdo también de mi hermano mayor, que era el más próximo, mi leal y permanente compañero, ¿no? Que lamentablemente lo perdí iniciándose mi segunda etapa de exilio aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, yo hablo mucho con uno de mis hijos, con Juan Andrés, ¿no? Porque a pesar de que él viene de ser futbolista profesional y pasó luego al mundo de la banca, tiene una virtud y es que es un lector empedernido y como lector empedernido conversa mucho conmigo a diario sobre cada una de las cosas que le quedan, que le caen en la mano, ¿no? Y me preguntaba justamente sobre lo que había sido el quehacer mío desde que comencé a trillar la vida, ¿no? Y yo le decía que en el fondo yo había sido el producto no del nacimiento de un hombre brillante, sino el producto de un esfuerzo constante en donde las carencias iniciales fueron asumidas no como elementos para la frustración, sino como desafíos para el crecimiento, ¿no? Yo vengo obviamente de una familia profundamente católica. Yo incluso me inicié antes que trillara la vida en la vida política. Me inicié en el mundo de los movimientos católicos porque yo recuerdo que a la edad de 15 años yo tenía un programa en Radio Caracas Televisión. Era yo estudiante del cuarto año en el Colegio La Salle. Y ese programa de televisión era un programa que yo hacía los días lunes en la mañana durante 15 minutos para explicarles a la gente el evangelio del día anterior. Recuerdo y tengo en la memoria que uno de mis primeros entrevistados fue Alberto Arteaga Sánchez, que estaba concluyendo sus estudios de posgrado en Derecho, él mucho mayor que yo, obviamente, ¿no? Pero yo de la militancia católica lo que logré sacar
como enseñanza que me ha acompañado a lo largo de la vida, y creo que es la primera, y es que los seres humanos somos naturalmente imperfectos. Entonces tenemos que asumir las caídas, los problemas, las dificultades como parte de nuestra naturaleza. Pero un ser humano que en definitiva nace imperfecto, con lacras de toda naturaleza, si no descubre lo que es su esencia, simplemente se animaliza. Y la única manera de descubrir su ser y su esencia es entender que los seres humanos no somos seres perfectos, sino perfectibles. Y la perfectibilidad es justamente ese proceso que nos llama a ir sobre todas las caídas, sobre todos los errores que hay que cometerlos, ir corrigiendo. Es como lo diría San Agustín, el paso desde la ciudad del hombre hasta la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, para mí, ese fue mi primera y grande enseñanza en la vida, ¿no? Y obviamente tú mencionabas a mi padre y a mi madre. Yo hago memoria y mi madre decía que yo era el producto de un milagro de José Gregorio Hernández, por cierto. Y ella comentaba, ya muy anciana, a punto de morir, ella se despidió a los 96 años. Y a los 90 recuerdo que me llamó un día cuando estaba este proceso para la canonización de José Gregorio. Y me decía, yo tengo que contarte, Asdrúbal, que tú fuiste objeto de un milagro, me dijo por parte de él. Pero yo nunca se lo dije a la iglesia porque yo en mi cabeza tenía entendido que solo eran santos aquellos que tenían velo y corona, pero no santos con sombrero y corbata, me dijo. Entonces me resistí toda la vida a aceptar eso, me dijo, hoy en día, me dijo, debo contarte. Y me contó justamente lo que fue esa experiencia que tuvo ella, realmente interesantísima, desgarradora, porque ocurrió eso en un momento en que yo estaba muy enfermo, a punto inclusive de morir, y me tenía montado sobre una mesa de comedor en una casa vacía, porque mi padre vivía parte en la cárcel y parte en la casa. Fue una de las víctimas de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Y papá había salido de la cárcel creo que una semana antes, ¿no? Y ella, 2, 3 de la mañana, en medio de su situación, le grita en medio de un llanto a la Virgen y le dice, sálvame a mi hijo, que no se muera. Y a esa hora tocó la puerta un señor que ella lo describía después y era exactamente igual a José Gregorio Hernández. Y le reclamaba a papá en ese momento, teniéndolo al lado, eres un gran maleducado, ni siquiera le diste las gracias al doctor que acaba de atender en este momento a Asdrúbal y que me ha mandado una medicina para salvarlo. Y mi padre le responde, le digo, ¿cuál doctor? Me dijo, tú estás loca, estás viendo visiones, ¿no? Y efectivamente, bueno, eh, yo viví, o sea, toda esa experiencia y cerraría ese capítulo porque realmente que me conmueve muchísimo pensar en ello. Mi padre recuerdo que un hombre honorable, intachable, que salió de Río Tocuyo con el deseo de hacer su escuela primaria, pero no había escuela primaria en ese tiempo en Venezuela. Tenía que ir a la capital, entonces a Barquisimeto. Allí hace la primaria y hace la secundaria bajo cuidado de un tío de él, que era, por cierto, uno de los fundadores del diario El Impulso, ¿no? Y cuando él decide venir a Caracas porque quería ser abogado, bueno, simplemente agarra una maleta y la gente creía que el hombre que se había puesto loco porque pensar en aquella época en avanzar más allá de lo que era un título de bachiller era algo inaudito. O sea, el que llegaba a bachiller era una persona que podía darse por satisfecha. E hizo ese viaje intercontinental hasta Caracas para poder graduarse en la universidad en 1945, ¿no? Un hombre que llevó una vida franciscana, modesta, hasta el final de sus días, ¿no? Que fue un jurista muy reconocido por todos sus colegas. Y recuerdo que ya enfermo, murió lamentablemente joven, me decía, lo único que te dejo como herencia
fue lo que te enseñé y mis libros, me dijo. Dinero no dejo porque no quiero que ninguno de mis hijos baile sobre la tumba y menos todavía que se divida la familia como consecuencia de lo que yo pueda haber tenido. Me dijo, lo que tenía ya fue dispuesto, me dijo. Bueno, yo cargo con eso y ese ha sido quizás la marca de fábrica de mi vida. Y soy escritor, eso sí se lo agradezco a él porque en tiempos de la dictadura él tenía una máquina de escribir muy antigua, una Olivetti, este, eh, y yo en mis momentos de ocio, 4, 5, 6 años, me acercaba a la máquina de escribir de papá y pasaba largas horas dándole a las teclas hasta que aprendí realmente con gran facilidad a ser mecanógrafo, ¿no? Desde esa época no he dejado de escribir hasta el día de hoy. Así que Qué yo, belleza. sí, Es sí, una belleza la sí, historia. sí, sí. Mi primer artículo, Elizabeth, lo escribí a los 16 años en una revista que se llamaba Juventud Internacional, por cierto, ¿no? No he dejado de escribir un solo día de mi vida hasta el día de hoy. Y a propósito de eso, doctor Asdrúbal Aguiar, Asdrúbal, usted, Asdrúbal, por favor. bueno, yendo al respeto que me inspira usted, de verdad, doctora Aguiar, usted dijo que su padre dejó Río Tocuyo por allá, por 1939, con un solo traje, pero también con una decisión que fue cambiar su destino, ¿no? Y Sí, en ese gesto se resume algo que hoy muchos venezolanos conocen bien: empezar de nuevo. Muchos venezolanos han empezado de nuevo en esta etapa de nuestra historia de Venezuela, y entiendo que a su padre lo movía la esperanza, el coraje y la fe, por supuesto. ¿Qué le decimos en este momento tan crucial a los venezolanos, sobre todo a los que están adentro, que tal vez sienten que su esperanza flaquea, que estamos cambiando nuestro destino para empezar de nuevo? ¿Cómo le decimos en este momento donde hay mucha incertidumbre, mucha desesperanza, mucha fe también y mucha ilusión? Es un sentimiento encontrado. ¿Qué le vamos a decir a los venezolanos y a los amigos que están en esta sala hoy? yo lo primero que les diría es que yo tengo una gran confianza, no en Venezuela, sino en los venezolanos. Porque yo tengo 25 años escuchando, hoy sí es, y si no es hoy, ya no podrá ser nunca más. Tengo 25 años escuchando, hasta el día de hoy sigo marchando o sigo protestando, ya no protesto más. Y resulta que ya han pasado 25 años, es que el pueblo venezolano no ha dejado un solo día morir la esperanza de cambio. Y eso realmente tiene que decirnos mucho, tiene que iluminarnos acerca de las posibilidades reales nuestras. Que haya en ciertos momentos angustia, agonía, sobre todo por la realidad terminal que estamos viviendo en este momento. La presión por parte de la comunidad internacional sobre Venezuela, la posibilidad evidente de que la realidad cambie en el país de manera definitiva, la posibilidad de empezar de nuevo, pero con una característica que yo debo subrayar, es empezar de nuevo para terminar la tarea. Perdón, no sé si se... Sí, sí. Sí, sí. Empezar de nuevo para terminar la tarea. Sí, empezar de nuevo para terminar la tarea. Esto no quiere decir que la vida sea una experiencia que comienza y se acaba, porque la misma tradición generacional son tareas que pasan de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente. La historia tiene una continuidad, pero cada experiencia humana como experiencia única, como proyecto de vida, es un proyecto que comienza y tiene que humanamente acabarse. Y la tragedia que hemos arrastrado los venezolanos
desde la hora misma de la independencia, ha sido justamente el haber medrado y haber cultivado el mito de Sísifo. O sea, hacemos las cosas, las llevamos hasta el pináculo y cae de nuevo la piedra al piso para volver a comenzar desde cero, que se puede traducir en esta expresión muy coloquial como vaya viniendo, vamos viendo. Hay una segunda gran hipoteca que hemos sufrido y padecido los venezolanos y que nos ha impedido ser los actores y conductores de nuestro propio destino, que es justamente el mito de El Dorado. Andrés Bello, cuando publicó su primer libro en 1810 de la imprenta Gallagher y Land, en Caracas, un manual del forastero, al escribir la historia venezolana hasta ese momento, una de las cosas que celebraba es que en Venezuela, a diferencia de lo que ocurría en otras latitudes en América Latina, se habían malogrado las minas. Y eso lo celebraba el conjunto de los venezolanos de la época, porque consideraba que justamente el mito del Dorado le había hecho un gran daño al país y le había retrasado en la posibilidad de avanzar hacia empresas muchísimo más exigentes y rendidoras para la construcción nacional. El mundo de la ganadería, el mundo de la agricultura, el mundo de las universidades. Eso se celebraba en 1810. Lamentablemente, cuando cae la Primera República, y esto debo decirlo con toda consideración por el padre de la patria, cuando el padre de la patria va a Cartagena de Indias en 1812, ahí está su texto, no estoy inventando nada, dice, los venezolanos no están preparados para el bien supremo de la libertad. De allí que necesitan una suerte de padre bueno y fuerte que los tutele de manera permanente. Cuando uno revisa las expresiones de Bolívar en 1819 en el Congreso de Angostura, uno se da cuenta de que centra su discurso en pedirle a los congresistas de la época crear un Senado vitalicio y hereditario integrado por los hombres de armas para que la República nunca se olvide que todo lo que le debe se lo debe a los cuarteles y a los militares. Cuando llega 1826, que es el momento en que implosiona la Gran Colombia, Bolívar lleva la propuesta de la Constitución boliviana, la de 1826, en donde dice es que el presidente tiene que ser vitalicio con la posibilidad de escoger como su sucesor a su vicepresidente. Algo más o menos como lo que ocurrió entre el señor Hugo Chávez y el señor Nicolás Maduro en el año 2012. Ahí nació el César. Cuando la escuela positivista de comienzos del siglo XX, y pienso yo en Laureano Vallenilla Lanz, hace apología, los fundadores del Pacto de Punto Fijo, me refiero a Rómulo Betancourt, a Rafael Caldera, a Jovito Villalba, que tenían un gran encono con Vallenilla. El encono se debía a que creían que él hacía apología del general Juan Vicente Gómez, un dictador de 30 años. Resulta que no, Vallenilla, si ciertamente su libro se lo había copiado de los libros que le dedicaban a Napoleón Bonaparte en Francia, hacía apología del pensamiento bolivariano. Y en la misma medida en que esa nutriente quedó allí como una suerte de huella en el subconsciente de nosotros, eso nos impidió a los venezolanos constituirnos en nación. Porque en definitiva, considerados débiles y abandonados, nosotros existíamos o en los cuarteles durante los gobiernos militares o en los partidos durante la República Civil de Partidos y de partidos acaudillados. Pero la nación como tal no lograba romper fuente, no se lograba ese parto, porque siempre se nos consideró débiles. Y de allí que normalmente los venezolanos
a todos los líderes y a todos los gobernantes, en definitiva, y en cada campaña electoral lo que hacían era pedirle: hágame una plaza, deme un colegio, construyame una carretera, tráigame un ambulatorio, hágame estas cosas, deme una beca, ayúdeme. Resulta que eso se acabó en Venezuela por obra de la trágica experiencia que hemos vivido, que habrá un momento en que tendremos que darle gracias a Dios por ese sufrimiento, porque esto que ha pasado acabó con el mito del Dorado, porque los venezolanos saben que ya no pueden salir adelante sino por obra del propio esfuerzo. Y esto lo saben no los venezolanos que se quedaron adentro, lo saben sus familiares que en número de 8 millones se fueron afuera, porque el que pretendió viajar al exterior para ayudar a la familia que se le quedaba atrás no podía llevarse como fardo al mito de El Dorado, porque allá no hay fuentes petroleras que le den gratuitamente a aquello que no se ha trabajado, sino que el que no trabaja no logra salir adelante. Pero el venezolano también abandonó al gendarme necesario, porque simplemente el gendarme necesario fue simplemente la excusa para la explotación populista de un pueblo que en definitiva, mediando el gendarme necesario, lo que hizo fue empobrecerse hasta niveles de vivir y sufrir una suerte de crisis humanitaria. Nadie puede viajar al exterior con el mito bolivariano esperando que algún padre bueno o fuerte, sea en Europa, sea en los Estados Unidos, sea en América Latina, sea en Colombia, este, haga por cada uno de los migrantes, de quienes se han ido a la diáspora, la tarea que le corresponde hacer a cada venezolano que está dentro o que está afuera. Felizmente ocurrió un milagro, que es lo que llamo yo, es un milagro que rompe la historia de 200 años en Venezuela. Lo que pasó en el año 23 y en el año 24 con la experiencia de María Corina Machado y del Mundo González Urrutia, más allá del Mundo González Urrutia y más allá incluso de María Corina, es que el pueblo venezolano abrió los ojos. Un pueblo que tenía que haber madurado para finales del siglo XX, ya casi como una suerte de fatalidad, con 30 años de retardo, se redescubre como nación y trata, más allá de las diferencias entre unos y otros, sean geográficas, familiares, regionales o culturales, se juntan como una suerte de enjambre y logran derrotar al mundo de los partidos políticos que habían degenerado y al mundo de la dictadura que los había oprimido. Y en el fondo el mensaje que le están mandando a todos los actores políticos, me incluyo dentro de ellos porque yo hice parte de esa experiencia, es: en lo sucesivo, cada venezolano y cada venezolana cuenta para poder decidir qué tenemos que hacer hacia el porvenir para que Venezuela salga definitivamente de esos tres: el mito del gendarme necesario y el mito del Dorado, que retrasaron siempre nuestra llegada a la modernidad, porque trágicamente nos metimos en la guerra fratricida de la independencia y llegamos al siglo XIX con 30 años de retardo, en 1830. Y llegamos al siglo XX con 30 años de retardo, a la muerte del general Gómez. Y nos descubrimos ahora por primera vez como nación en parto, casi cumpliendo 30 años del siglo XXI. Por eso es que yo lo primero que debo decir es lo siguiente: más allá de la desesperanza, de la angustia que las tienen ustedes y las tengo yo también todos los días: Dios mío, ¿cuándo termina esto? Dios mío, ¿cuándo se acaba esto? Pero esto se está acabando porque es que ya se acabó. En el fondo, lo importante para Venezuela era que se produjera el gran quiebre cultural que ha tenido lugar entre el año 23 y el año 24. Todo lo demás, lo que viene y lo que tiene que venir, es un proceso llamémoslo así, de elaboración arquitectónica y de ingeniería para construir un nuevo edificio sobre bases sólidas e históricamente consistentes. Y por eso es que yo
cuando en un libro mío reciente, Venezuela en la antesala de la historia, explicaba el fenómeno de María Corina Machado, utilizaba justamente esta figura tomada de la estética. Con María Corina Machado pasó algo inédito. ¿Por qué razón? Porque es que la nación en su conjunto, que se redescubre por vez primera, se aproxima a una madre protectora, aquí sí, pero no la madre que simplemente le concierte las sinvergüenzuras al hijo, sino la madre que protege al hijo para que el hijo logre crecer, logre levantarse por su propio esfuerzo, pero en la coyuntura el país se acunó en ella y casi que le pedía a María Corina, devuélvenos a Lutero mientras se produce un nuevo parto y logramos salir de esta tragedia que nos ha arrastrado durante casi 3 décadas. Entonces, María Corina marca lo que los estéticos llamarían el punto del limen, el punto de nacimiento. Es el paso de una realidad a través de una puerta hacia otra realidad que nunca será la que viene, nunca será ni la que vivimos a lo largo del siglo XIX, ni la que hemos vivido a lo largo del siglo XX. Así que el que crea que cuando este momento de agonía que estamos viviendo cristalice, que se quite de la cabeza las posibilidades de que vamos a regresar a la realidad que dejamos atrás en el año 99 o 98, 89, 85, 79. Es otra Venezuela. Es la Venezuela de los venezolanos, a la que tienen que servir los políticos con una humildad que hasta ahora ellos no han conocido, Doctora Asdrúbal, lamentablemente. perdón que lo interrumpa, pero le quiero hacer un comentario. Soy Carlota, por cierto. Carlota, ¿cómo estás? Le quiero hacer un comentario justamente para que no se nos vaya el hilo de lo que estamos hablando con respecto a María Corina, porque ahí está pasando una cosa extremadamente interesante. Yo personalmente comparto con usted y lo comento cada vez que puedo, que yo también tengo una inmensa fe en el venezolano que tenemos en este momento. Y yo, como creo que como todos los seres humanos, yo parto desde mi propia ah, metamorfosis, ¿sí? Desde mi propio reencontrarme con la venezolanidad, ¿correcto? Entonces, aquí hay, a ver, yo soy tan optimista y tan positiva respecto a lo que tenemos delante como país, doctora Asdrúbal, que yo inclusive creo, y voy a utilizar una palabra de María Corina, ella habla mucho del hub económico, del hub energético. Yo creo que nosotros vamos inclusive a convertirnos en el hub de renovación de los valores, de los principios occidentales y la cultura latinoamericana. Yo creo que Venezuela está a punto de darle al mundo una lección de renovación, de reencuentro, de cambio y de reconstrucción absolutamente novedosa y extraordinaria. Es mi opinión y así quiero sentir y así quiero participar. Entonces, ¿cómo ve usted la oportunidad? ¿Cómo se maneja en la práctica, en la verdad, venezolano que está allí presente? ¿Cómo se maneja la oportunidad de reparar este daño antropológico que ha causado la fractura familiar y por naturalmente afectiva, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener libertad e independencia. ¿Cómo ve usted este momento histórico? Mire, tú has tocado quizás la parte central y la más importante y la más compleja, porque este sí es un proceso que no se puede agotar con la inmediatez que muchos eh, pretenden. El tema petrolero es un tema que puede resolverse de manera inmediata. Cuando yo hablo de manera inmediata, bueno, se puede tomar 5 años, 10 años, pero eso es inmediato en la historia de una nación. Que el tema financiero hay que ponerle atención, sí.
Ese tema tiene que ser atendido con sumo cuidado, tiene que ser evaluado. O sea, la necesidad de recursos será indispensable para tratar de atender lo que Wolfgang Larrazábal llamó en su momento la emergencia, para tratar de sostener los servicios públicos fundamentales. Pero Venezuela no será hasta que no decida ser. Yo recuerdo a Ernesto Maíz Vallenilla, que fue rector de la Universidad Simón Bolívar, este, eh, filósofo de mucha valía. En 1955, él dio una charla en la Universidad Central de Venezuela. Yo obviamente no la escuché, la leí posteriormente. Yo era una persona, ya tendría 6, 7 años en aquel momento, en donde él decía que el problema del venezolano es que los venezolanos teníamos un ser de presente, un ser que trataba de ser, pero que no alcanzaba a ser, porque nosotros veíamos el pasado como algo inútil, que no servía porque había pasado, y el porvenir simplemente era algo que era inútil estar también haciendo ejercicio sobre algo que podía ser o no podía ser. Y el venezolano se acostumbró a eso que yo decía al principio, como vaya viniendo, iremos viendo. Entonces él insistía, el ser nuestro es un ser inacabado porque estamos atados por la cultura de presente. Yo creo que eso finalmente se acabó. Y la cultura de presente era inevitable en el venezolano y teníamos un ser inacabado por una razón elemental, porque es que nosotros dependíamos del Estado, del Leviatán. En el mundo europeo, fíjense que la historia fue inversa. Cuando desapareció la República Federativa Yugoslava, muchos pudieron haber dicho, qué tragedia, cayó la Unión Soviética, desapareció Yugoslavia y ahora ¿qué hacemos? No, los yugoslavos volvieron a su esencia primaria y dijeron, no, yo soy serbio, yo soy croata, yo soy montenegrino. Pues esta es la hora en que los venezolanos, que tenemos ciertamente una identidad en el corazón, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos una genética libertaria cuyas huellas se nos desaparecieron después de la caída de la Primera República. Hay una genética libertaria en el venezolano, pero es importante que el venezolano comience a preguntarse en este momento, ¿qué es ser venezolano? ¿Ser venezolano es tener petróleo? Es lo que me ocurría a mí en la escuela, yo pequeño, la maestra abría el mapa físico de Venezuela y decía, muchachos, aquí tienen riquezas, aquí tienen petróleo, aquí tienen oro, aquí tienen tal cosa. Y al final iban desarrollándose en nosotros una mentalidad en donde uno necesariamente tiene que preguntarse, bueno, si yo soy tan rico, ¿qué pasa que yo no tengo riqueza? Alguien me la está robando. Y ahí se conjugaba el mito del dorado con el gendarme necesario, el que venía a castigar a quienes se habían robado lo que se robaron porque no lo distribuían en quienes no lo tenían. Eso tiene que cambiar. Y el preguntarse al venezolano qué es ser venezolano. Ser venezolano son las hallacas, ser venezolano son las arepas. O sea, ¿cuál es la esencia de ese mestizaje tan propio nuestro que sí tiene una huella original, que es la huella libertaria? Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque voy quizás a un tema crucial y muy agudo, que yo inclusive lo he conversado con algunos actores con quienes dialogo de tanto en tanto. Yo le decía, Venezuela va a vivir un momento similar al que atravesó Alemania en el instante de su reunificación, cuando se produce la caída del muro de Berlín. Imagínense lo que significaba para los alemanes del oeste, que venían del mundo desarrollado, que venían de logros ingentes, que habían levantado a Alemania después de la tragedia del Holocausto, porque no perdieron el sentido de la justicia, de sus otros compatriotas que pasaron el mismo tiempo que ellos, sometidos a las cárceles,
a las persecuciones, a la opresión en el ámbito de la libertad y de las necesidades fundamentales bajo el régimen comunista. Entonces, ese reencuentro, que es un reencuentro complejo, difícil, que hay que tenerlo en cuenta. Y se los digo porque yo, en una muchacha universitaria aquí en Estados Unidos, presentando su tesis de grados sobre un tema que tenía que ver con Venezuela, porque decía, si yo regreso a Venezuela, quisiera, por cierto, en el estado Lara, construir un pequeño hospital que tenga estas características tan modernas como las que yo he visto en Estados Unidos. Y me preguntaba directamente, profesor, ¿cómo me recibirán los venezolanos que se quedaron? ¿Me abrirán las puertas? ¿Considerarán que yo soy una privilegiada a pesar de que yo he vivido con grandes limitaciones y sacrificios por parte de mis padres y mis hermanos, porque hacemos parte del exilio? Porque, entonces, esa es una parte que hay que resolverla. Pero hay otra parte muy positiva que es realmente extraordinaria y va a ser desafiante. Venezuela fue un país despoblado. Les cuento esto, fíjese. Cuando ocurrieron las guerras por la independencia, Venezuela perdió el 30% de la población. Cuando llegó la guerra federal, perdimos el 30% de la población. Y nosotros, como consecuencia de la crisis que ha vivido Venezuela, el 30% se fue al exterior. El general Páez, cuando toma en sus manos la construcción de nuestra verdadera primera república en 1830, tuvo que emitir unos decretos y pedirle a los canarios que por favor viniesen a Venezuela porque hablaban como nosotros, pensaban como nosotros, eran similares a nosotros desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de las costumbres. Nosotros vivimos toda la experiencia de la migración europea hacia Venezuela, desde los tiempos de Gómez hasta los tiempos de Marcos Pérez Jiménez. Y esas fueron realmente migraciones absolutamente modernizadoras para el país. Resulta que ahora Venezuela va a recibir de regreso, digamos, no los 9 millones de venezolanos, sino 3 millones y medio, 2 millones que regresen. Imagínense lo que es esto, de personas que regresan al país sin las taras ni los mitos que nos habían limitado a nosotros el ser nación y tener la conducción en nuestras propias manos del destino nacional. Gente que viene de aprender, gente que simplemente el mito del padre bueno y fuerte o del país rico desapareció porque han tenido profesionales que comenzar muchas veces en trabajo de limpieza para poder destacarse como lo han hecho muchísimo en todas las áreas del saber en Estados Unidos, en Europa, en Australia, por cierto, en América Latina. Esa migración va a ser la que va a impulsar el nuevo proceso de modernización, de posmodernización en Venezuela. Esa es una gran noticia. Pero repito, lo primero está en no perder el rumbo. Menos mal que María Corina ha entendido esto a cabalidad. María Corina no le dice a los venezolanos, yo vengo a conducirlo, yo vengo a acompañarlos, porque ustedes no me pueden pedir a mí lo que ustedes no estén dispuestos a hacer. Eso es un cambio de paradigma. Es una mujer que entendió al venezolano y a la venezolana. Asdrúbal, Sí, sí, perdón, fíjate que quiero, y disculpa la interrupción, no, quiero hacerte una pregunta ahorita que mencionaste a María Corina, porque yo veo que me angustia porque yo sé que tú tienes unos compromisos ahora a las 9 y quiero tocar varios puntitos y además darle la oportunidad a toda esta gente maravillosa que está por aquí, que sé que pronto va a levantar la manito para hacer sus preguntas. Pero fíjate, quisiera conocer tu punto de vista sobre ahorita que mencionas a María Corina, sobre el manifiesto, ¿no? O sea, hay algo específico que a mí me interesa mucho cuando el manifiesto pone la dignidad como motor, la libertad como misión y la rendición de cuentas como condición moral del futuro. ¿Tú cómo lees ese trípode en la práctica? ¿Cuál de esas tres columnas es la más urgente para empezar a reconstruir a Venezuela? las tres van juntas. Casualmente es la misma experiencia que vivieron los alemanes al concluir la
la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tengo muy presente, por cierto, las palabras de Papa Ratzinger que las dio en el Parlamento alemán, estando ahí la señora Merkel, y le decía, ¿qué les ha pasado a ustedes los alemanes que después de haber padecido el holocausto no están defendiendo la libertad y el Estado de Derecho con la fuerza con que tendrían ustedes que hacerlo? Tienen un deber para con Occidente y no lo están haciendo. Pues bien, en el momento en que cae el muro de Berlín, este, perdón, no en el momento de regreso, en el momento en que concluye la Segunda Gran Guerra, la del año 45, los alemanes justamente reconstruyeron su andamiaje histórico y constitucional y en la Constitución de 1949 pusieron una sola norma: el respeto a la dignidad de la persona humana, con este agregado. Todo lo que viene después en esta Constitución, sean elementos éticos, valorativos, sean elementos dogmáticos, más la organización del Estado. Cuando haya que conjugar o interpretar algo relacionado con la vida política o la vida civil de los alemanes, siempre hay que conjugar pro libertad, pro dignidad humana. Nosotros nos acostumbramos, por el contrario, a conjugar pro Estado, pro república, pro príncipe. Entonces, la primera característica del mensaje de María Corina es, en lo sucesivo, no es que desaparece el Estado, sino que el Estado, al ser interpretado, y la sociedad, al ser interpretada en sus exigencias fundamentales, siempre la interpretación tiene que concluir en un acto de respeto a la dignidad de la persona humana. Eso creo que es crucial. Ahora, no hay respeto a la dignidad de la persona humana sin que medie el principio de justicia, porque el principio de justicia indica es justamente cómo lograr la mayor suma de libertad frente a realidades sociales ominosas o frente a regímenes jurídicos como la Constitución del 99 de Venezuela, que es el pecado original nuestro, una constitución absolutamente autoritaria, militarista, centralista. Bueno, se hizo a través de la rendición de cuentas. El nunca más, que lo vivieron en su experiencia los argentinos, con Carlos Nino a la cabeza. Simplemente después de la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, el país necesita en primer lugar tener memoria. Andrés Eloy Blanco decía que el gran error que cometieron ellos cuando concluyó la dictadura del general Juan Vicente Gómez fue que los grillos de la cárcel de Puerto Cabello los tiraron al mar. Decía, tenían que haberlo llevado, me dijo, teníamos que haberlos llevado a un museo de la memoria para que ocurra justamente el nunca más, para que no se pierda la memoria del daño antropológico que ha sufrido el pueblo venezolano. Yo creo que esos son dos ejes centrales. Si nosotros no reparamos los proyectos de vida destruidos, si nosotros no atendemos todos los daños materiales e inmateriales que se le han irrogado a familias, a pertrados, a desaparecidos, a personas que perdieron sus empresas y sus actividades. Si nosotros no reparamos eso de manera integral, no vamos a alcanzar paz y sosiego entre los venezolanos. Ahora, hay algo que debo decir con relación a María Corina, que lo comentaba yo inclusive con los expresidentes integrantes del Grupo IDEA, porque después de una década de lucha por la defensa y sostenimiento de la democracia, en medio de un ecosistema de descreimiento democrático que ha ocurrido en Occidente, de destrucción justamente de la civilización judeocristiana y grecolatina que nos ha acompañado, en medio de esa situación, el Comité Nobel, para justificar el premio que se le da a María Corina, parte de una premisa: es que no hay paz sin democracia, no hay paz sin libertad. Entonces, la expresión de la paz es acuerdo entre los corazones. La justicia no es venganza, pero tiene que haber justicia. Entonces,
el simbolismo que expresa María Corina desde este punto de vista es central porque ella está volviendo a las fuentes. Le está diciendo no solo a América Latina y a Occidente, mire, después del gran desastre, del gran terremoto ocurrido a partir del año 89, no debemos olvidarnos de lo que son las fuentes naturales de las cuales nosotros procedemos. Nosotros somos hijos de una suerte de gran Mediterráneo, el Atlántico, en ese cruce entre América y Europa y África, en donde se fundieron una serie de valores, en donde el primero de ellos, que nos viene inclusive dentro de la savia española, es el valor de la libertad. Los españoles, lo que pasa es que nosotros compramos solo la tesis de los conquistadores que generaron en algunos sitios tanto daño. Pero el constitucionalismo primario de España era esencialmente liberal. Tanto que nosotros, cuando surgimos como ciudades en Venezuela, que esto fue lo que acabó la trágica guerra fratricida por la independencia, nosotros éramos pequeños municipios en donde la localidad o el fogón familiar, para utilizar una expresión coloquial y apropiada, era lo más importante, porque allí era justamente en donde se aprendía, en donde se educaba, en donde se trasladaban enseñanzas de padres a hijos y de hijos a nietos. Ahora, yo diría que este esfuerzo, y por eso es que yo digo, el documento de María Corina Machado es un documento que es un parteaguas en la historia venezolana. Y el que no lo quiera entender así, revise los documentos de 1830, que revise los documentos de la Guerra Federal, que revise las constituciones del 47 y del 61, que revise el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo, que fue un pacto democratizador para Venezuela, era sobre todo un pacto para tratar de frenar la insurgencia militar sobre el poder civil, pero no era un pacto de ciudadanía. Por primera vez, el ciudadano y la gente común está a la cabeza del proceso que va a tener lugar en Venezuela. Y esa es la síntesis real de este documento que plantea María Corina para Venezuela y para América Latina. Y debo Es como decir, una... sí, Sí. sí, debo No, decir esto, por cierto, con conocimiento de causa, porque cuando se impulsó el premio de María Corina desde un núcleo de universidades situadas en el estado de la Florida, la preocupación de ellos era cómo lograr que ese ejemplo que había emergido en Venezuela, ese simbolismo, ese ícono, pudiese irradiar no solo sobre América Latina, sino sobre el mundo occidental en un momento de declinación y de deconstrucción de Occidente. Cierro con esto, no es que me vaya a ir, me puedo quedar todavía unos minutos más. Papa sí, Ratzinger, perdón. cuando se fue de Alemania a Italia, le decía a los italianos, ¿qué les ha pasado a ustedes? Que ustedes no defienden a la civilización occidental. ¿Ustedes creen que los musulmanes no los quieren por ser cristianos y por ser occidentales? No, no nos quieren porque somos malos occidentales y malos cristianos. Somos un peligro para el integrismo de ellos. María Corina es una suerte de remanso de agua, de oasis en medio del desierto que hemos transitado, porque es simplemente no una líder política, es una líder cultural, es una líder ético-valorativa para el mundo occidental que ha vivido un proceso de deconstrucción sin encontrarle salida hasta el momento actual. Doctor, en este momento voy a abrir la sala. Esta es una de las cosas más, yo diría, especiales de esta sala, pues. Abrirle a preguntas de los que están aquí, súper interesados en lo que usted está diciendo y que somos un grupo de personas que hemos venido batallando también junto a ustedes
en estas calles de ex por mucho tiempo. Aquí hay espacios que van desde la mañana hasta la noche, siempre tomando la línea de María Corina como bandera para expresarnos y derribar otras narrativas. Entonces le voy a dar la manito a José Vicente, que la tiene levantada, para que formule la primera pregunta. Y vamos a tratar de ser breves para poder que otros compañeros hagan preguntas también. Adelante, José Vicente. Gracias, Débora. Doctor Aguiar, qué gusto poder tenerlo por acá. Soy un fiel admirador a su trabajo, a su constancia en nuestro país. Incluso creo que les voy a dar un dato acá que no sé si ustedes sabían, pero el doctor Asdrúbal Aguiar, como fue presidente encargado de Venezuela, creo que es el único expresidente vivo de la era democrática venezolana. Eh, y quería hacerle una pregunta justamente referente a este tema desde su perspectiva de haber conocido el poder legítimo por dentro, ¿no? ¿Cómo interpreta usted, doctor Aguiar, estos errores que vemos que está cometiendo un régimen que hoy se ve acorralado cuando actúa como un secuestrador que empieza a perder el control? Me refiero a esas fallas de narrativas externas, como esa filtración y ese laboratorio que intentaron hacer de la llamada entre Maduro y Trump, que se nota que fue obviamente filtrado por ellos, porque fueron ellos los únicos que propusieron una supuesta reunión entre Trump y Maduro, que además los ponen en vulnerabilidad ante el mundo, y además las fallas internas y el diálogo entre sus cómplices, donde el miedo y la desconfianza pueden quebrar esa cadena de mando. Este tipo de errores, ¿cree usted que aceleren el final de esta situación que vivimos hoy todos los venezolanos? Sí, Muchas gracias, doctor, sí. y le mando un abrazo. Fuerte abrazo. Mira, es muy difícil saber cuántos días tomará el desenlace final de esto. Incluso me atrevería a decir, no sé si un mes o 2 meses, porque en definitiva, cuando se trata de operaciones de carácter militar que están comprometidas, esto lo digo casi con conocimiento de causa por dentro de cómo funcionan estas cosas. En las operaciones militares, las decisiones se toman en soledad, no se comparten. Son cosas que no se hablan ni siquiera con la almohada. Y hay una regla de oro en cada gobernante que tiene la responsabilidad muchas veces de conducir a una estructura militar o de seguridad de Estado. Y es que eso no lo puede conversar ni siquiera con la esposa ni con los hijos. Y no puede conversarlo ni siquiera con los amigos. Porque se hace ejercicio dentro de un escenario piramidal, pero al final la última decisión queda en manos de una sola persona. Esto no es algo que entonces pueda imaginarse uno, que es que hay una conversación cada 2 minutos para que Estados Unidos le consulte a la oposición venezolana o a María Corina o al presidente electo. Hay conversaciones con ellos cotidianas, pero que tienen que ver básicamente con el suministro de insumos. Dado el cambio que tiene que ocurrir en Venezuela, ¿cómo se asegura lo que es fundamental para que esto pueda realmente tener éxito? ¿Qué? Bueno, el lograr salir del ambiente de anomia a un ambiente en donde logremos tener una suerte de unidad de voluntad de nación. Salir del estado criminal en que nos encontramos, de una república pretoriana secuestrada por el narcoterrorismo, para pasar hacia un modelo de constitucionalismo responsable. Salir de la ingobernabilidad a la gobernabilidad, desde la inconstitucionalidad a la constitucionalidad. Entonces, obviamente, quienes están inmersos en las decisiones finales necesitan saber que cuentan con los recursos que pueden cubrir esas exigencias o esas expectativas. Entonces, obviamente, la información, ¿qué pasaría en las primeras 100 horas? ¿Qué pasaría en los primeros 100 días? ¿Qué pasaría en los primeros 6 meses? O sea, esos son todos elementos que ciertamente están allí.
Pero lo central es esto. Ahora, confiar en Venezuela o confiar en los corrijo, no es confiar en Venezuela, confiar en el régimen que mantiene bajo secuestro a Venezuela, el que lo haga es porque simplemente o tiene una colusión con los intereses oscuros que allí están presentes, este, o porque simplemente pretende mirar de lado. Yo he elaborado algún papel en días recientes para explicarle sobre todo a mis colegas en el ámbito del derecho internacional lo siguiente: la experiencia de Venezuela no cabe dentro de los códigos ni dentro de los cánones del derecho internacional contemporáneo en vigor. Porque el derecho internacional contemporáneo en vigor es un derecho que maneja relaciones entre estados, maneja relaciones entre gobiernos. Es un derecho internacional que persigue como cosa no pública, sino como cosas, llamémoslas de derecho internacional privado, los delitos que se cometan a nivel internacional, sean de blanqueo de capitales, de narcotráfico, de terrorismo, pero en donde el sistema internacional clásico devuelve el problema y al delincuente de nuevo al gobierno del cual depende, que sería tanto como detener a los narcotraficantes y a los terroristas que surgen del núcleo del régimen actual de Venezuela y devolvérselos a ellos para que sean ellos quienes los juzguen. En Venezuela ocurrió algo inédito, que fue el maridaje entre la estructura del terrorismo y el narcotráfico, que se inicia en agosto de 1999. Eso está documentado, yo tengo copia de los documentos de esa fecha. Y progresivamente fueron transformándose en una organización del crimen transnacional estructurado, pero que avanzó en esta saga hacia la conquista de la estructura institucional y constitucional de un Estado, no para corromper a un gobernador, no para corromper a un diputado, sino para ser ellos los que tomaban las decisiones dentro del centro del Estado y de sus órganos constituidos, para asegurarse que la impunidad total. Esa figura es extraña, ajena, inédita para el derecho internacional actual. Entonces, lamentablemente, esas son soluciones que hay que encontrarlas dentro de lo que llamo yo el derecho. Simplemente se imponen las fuerzas que tienen mayor poder. Y en este sentido, la gran pregunta es, en esa tensión de nuevo este-oeste que se está reconstruyendo y que está dando lugar al nuevo orden global, ¿aceptará Estados Unidos que China y Rusia simplemente se sostengan dentro de una realidad que amenaza la seguridad hemisférica y la seguridad interior de los Estados Unidos? No lo creo. Así que, ¿cuánto tiempo toma? Y sería la respuesta, no lo sé. Es un proceso, ¿por qué? Porque estos son procesos que no son procesos fast track. Piensen ustedes en un secuestro que ocurre, que en Venezuela, yo viví uno como gobernador de Caracas, el de San Román. El secuestro implica un proceso de negociación con el secuestrador, ¿ok? Tratando de salvar a las víctimas. Usted no puede poner a las víctimas a negociar con el secuestrador, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, y por eso el fracaso de las negociaciones en 25 años. Las víctimas con el victimario negociando su propio destino. Es como la negociación entre los que están encarcelados con el carcelero que les da de comer o les permite tomar sol una vez al día o no les permite tomar sol ninguna vez al día. Entonces, ese es un proceso de negociación hasta que se ve el punto de quiebre en donde realmente al secuestrador no le queda más alternativa para poder sobrevivir que entregarse. Entonces, ese es un proceso que obviamente se está llevando con el cuidado que yo intuyo con que debe llevarse,
lo que indican básicamente los manuales que tienen que ver con estrategias en el ámbito militar, con circunstancias como las que vive Venezuela. Pero yo la convicción que tengo es que esto va ciertamente hacia su final y los venezolanos lo que tenemos que pensar menos en el instante en que esto vaya a ocurrir y más en qué es lo que voy a hacer yo al día siguiente cuando se produzca el cambio de la realidad social y política en Venezuela. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy yo a aportar en ese proceso de reconstrucción del proyecto de vida de cada uno de los venezolanos? Ahí es donde creo que tenemos nosotros que sentarnos a conversar, tenemos que centrarnos en esto y también evitar nosotros recrear, y este es un proceso de aprendizaje que sé que no es fácil. La justicia no es venganza, no es la ley del talión, porque perderíamos autoridad nosotros si la práctica a la cual se le da salida en el momento de un cambio pretende replicar las formas de tratamiento humano envilecedoras que conoció Venezuela en el curso de los últimos 25 años. Yo recuerdo a la procuradora de Chile, estaba yo dando clases allá en Buenos Aires, que me decía, yo sufrí la persecución por parte de Pinochet. Torturaron a mi padre, mataron a mi padre. Pero yo como procuradora no me puedo dar el lujo hoy, en una nación democrática, de permitir el uso de mi cargo para un acto de venganza. Eso sí, exigir justicia, existir responsabilidades individuales y personales, existir reparaciones materiales e inmateriales, exigir memoria, porque la gente tiene derecho a no perder la memoria con relación a lo ocurrido, y exigir verdad. ¿Por qué? Porque cada persona que ha tenido una víctima, que ha sufrido una persecución, que ha vivido una desaparición, necesita saber cómo y por qué y quién es el responsable de que eso haya ocurrido, para que el país pueda realmente encontrar la senda de la paz. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje para el cual yo creo que estamos preparados todos los venezolanos del momento actual. Yo obviamente en Gracias. el rol que a mí me corresponde, que es empujar la carreta desde atrás, porque ya yo no estoy en edad, como se llama, de mantenerme en la trinchera, ¿no? Así, no, pero necesitamos de todo. Como dijo Carlotica, esto va a ser una integración de 3, 4 generaciones para la construcción de Venezuela y dentro de eso tienen que estar las figuras como usted que nos dan conocimiento pues, y nos hacen recordar esa historia que no debemos olvidar. Criti, tienes la palabra, por favor. Sí, yo quiero antes de darle la palabra a Criti, a Drupal, Criti está en España Ah, y caramba. que son las 3 de la mañana por allá, Pobre. entonces bueno, porque sí hay que escucharlo. Adelante, Criti, gracias por estar. ¿Ah? Hola, buenas noches, buenas tardes para ustedes. No, para mí es un honor y un orgullo estar aquí. Extraordinario el espacio, enriquecedora las palabras y recalcamos lo que siempre hemos dicho, que es importantísimo saber de dónde venimos para tener una visión clara hacia dónde vamos. Doctor Asdrúbal, mi respeto. Quería reformular algo, bueno, me quitó las palabras de la boca. Yo creo que actualmente el venezolano está consciente de que tiene que hacer las cosas diferentes. Las personas que estamos fuera hemos aprendido y los que están dentro se han impreso a fuego que necesitamos hacer las cosas de una forma diferente. Quería recalcar, yo siento también que el venezolano en términos generales está consciente de que, y está preparado, más que consciente, está preparado de que hay que reconstruir el país. Pero quiero hacerle una pregunta a usted como experto en derecho internacional, en el entendido de que el narcoterrorismo sigue secuestrando el poder en Venezuela y que mucho se ha satanizado
el tema del espacio aéreo, esa guerrilla comunicacional o esa matriz de opinión que quieren hacer ver de que es los Estados Unidos en contra de Venezuela. ¿Cómo nos puede plantear usted las acciones que está tomando Estados Unidos para desinstalar, para desmontar a los actores narcoterroristas que secuestran a Venezuela desde el punto de vista del derecho internacional? Porque entiendo de que los Estados Unidos no, entre comillas, quiere cometer ninguna ilegalidad y por eso ha abonado un terreno al decretar al Cartel de los Soles como organización terrorista, igual que el Tren de Aragua, y apuntar directamente hacia Nicolás, Diosdado, Padrino y los personeros que tienen secuestrada a Venezuela. Muchísimas gracias y un abrazo. Abrazo fuerte, sí. Mira, lo primero de señalar es que ciertamente Estados Unidos ha tenido un gran cuidado en ir agotando etapa por etapa. Es como ir llenando los cuadros del rompecabezas de manera tal de tener totalmente blindada la decisión final que debe tomar. Y esto arrancó, debemos tenerlo muy presente, con la cuestión del Tren de Aragua. Paso siguiente, el Cártel de los Soles. Las sanciones de orden fundamentalmente económico, financiero e inmigratorio. Hasta que llega el momento en que esto no bastaba, sino pasaban a un plano subsiguiente. ¿Por qué? Porque la persecución de la criminalidad común nos lleva desde el punto de vista jurídico internacional a decir, bueno, Estados Unidos puede juzgar la criminalidad común que ha incurrido en un delito dentro de Estados Unidos. Pero no puede juzgar dentro de su propia jurisdicción a la criminalidad común que ha cometido actos en otras jurisdicciones, porque es a las otras jurisdicciones a las que le corresponde. Entre otras, también tiene la posibilidad de el Estado de nacionalidad reivindicar la primacía para el juzgamiento de sus propios nacionales. Entonces, cuando la situación estaba básicamente en el plano de la inmigración, en el plano de la criminalidad común, eso tenía una serie de limitantes. Cuando se da el paso al ámbito del terrorismo, la cuestión cambia, porque ciertamente el terrorismo no está previsto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ni siquiera hay una serie de tratados y acuerdos internacionales. Yo recuerdo, yo participé en una de las conferencias que se realizó en Mar de Plata, cuando yo estaba de ministro de Relaciones Interiores. Ahí avanzamos mucho, pero sobre el terrorismo hay una suerte de ideologización que cuando trató en Naciones Unidas de impedir que Estados Unidos persiguiese a los terroristas como consecuencia de la caída de las Torres Gemelas, arguyendo un tema ideológico, que es que el terrorismo era la consecuencia de deudas sociales que había que solventar previamente para que ciertamente se acabe el terrorismo y que no era persiguiéndolo como tenía que actuarse en ese campo. Entonces, todas estas distorsiones han venido ciertamente complicando la situación desde el punto de vista jurídico internacional. Entonces, por eso los actores interesados en la normalización de lo que existe en Venezuela, porque se han beneficiado de ese modelo narcocriminal instalado en Caracas, prefieren la normalización o ideologizan esto para plantear que esto es una guerra entre el sur y el norte, entre el imperialismo y el mundo empobrecido de América Latina. Pero la realidad es que Estados Unidos ha venido cubriendo todos los frentes desde el punto de vista jurídico hasta el momento en que deba tomar la decisión correspondiente. Y el elemento central está en lo que yo señalaba. Esa es una suerte de nuevo sujeto que habrá de contemplarse en el nuevo orden global que se construya, porque es producto también de la globalización, del derrumbe de la frontera y del derrumbe de las jurisdicciones
como consecuencia del proceso que nos llevó a la aldea global. Pero esta fórmula en la que soñaba Pablo Escobar, que era cómo lograr tener el narcotráfico, así como tiene un banco, tener un Estado con todos sus poderes, eso cristalizó en Venezuela. Entonces la forma de poder revertir esto es haciendo lo que está haciendo Estados Unidos, repito, de una manera progresiva. Bueno, que en determinado momento conversan con Maduro, no dudo que le estén mandando algún mensaje de ida y vuelta. Lo hace la policía cuando está negociando un secuestro. Se comunica con el secuestrador. Que hay procesos de negociaciones, sí, pero ¿qué? Para perdonar al secuestrador, para purificarlo y decirle que bueno, que salga de allí, se vaya a una iglesia a confesarse y a comulgar. No, es mientras logra el punto de quiebre que permita doblegar al secuestrador sin bajas por parte de las víctimas. Eso es un proceso y eso yo creo que está avanzando de manera correcta, ¿no? Doctor, ¿puede contestar a una última pregunta de voz de fondo que está aquí con su manito alzada? Voz de fondo, por favor. Buenas noches, doctora Aguiar. De verdad, un enorme placer, primero porque tuve la gran suerte de ser su alumna Caramba. en IFEDI, formación social cristiana, siendo muy jovencita, Bueno. cuando hacíamos esos enormes encuentros de la juventud social cristiana. Para mí es un honor tenerlo. Sí. Sí le quiero preguntar, más que una pregunta, es sus recomendaciones para los que estamos aún dentro de Venezuela y los estados de ansiedad. En anterior espacio se habló un poco de eso, de la angustia que hay generalizada en la población venezolana. ¿Qué mensaje deja para cerrar Asdrúbal Aguiar a quienes estamos dentro de Venezuela? Muchas gracias, feliz noche, lo quiero mucho y bueno, siempre está en mi corazón y en mis mejores recuerdos de juventud. Muchas gracias. Mira, lo primero que yo tendría que decirle a los venezolanos que nos escuchan, los de adentro, es que es inevitable tener angustia y una angustia sobresaltada, quizás llevada hasta niveles extremos. ¿Por qué? Porque durante 25 años, a pesar de que día a día hacíamos algo para cambiar nuestro rumbo, en el fondo casi como que estábamos convencidos de que había una fatalidad y no quedaba otra alternativa que adecuarse a lo que a lo que se vive y se ha estado viviendo. Y yo creo que en el fondo la angustia nuestra es porque en el fondo nos estamos dando cuenta de que es que la realidad va a cambiar efectivamente y no es una ilusión. Entonces vienen obviamente todas las preguntas. ¿Y qué pasa? Y si las cosas salen de una manera y no de otra, y si ocurre esto y no aquello. Eh, Eso son preguntas naturales que todo ser humano se hace cuando va a ocurrir una situación como la que está planteada en Venezuela. Tengo la convicción de que lo que vaya a ocurrir va a ser una operación lo menos cruenta posible, entre otras cosas, porque ya no estamos en el siglo XX. Ya no estamos en el siglo XX. Esa experiencia rusa con Ucrania, eso es una situación totalmente excepcional frente a lo que constituyen las modalidades de guerra de tercera y cuarta generación. Hoy en día pasan las guerras y uno no se da cuenta de que han ocurrido. ¿Por qué? Porque las modalidades son muy sofisticadas y hay un cambio cualitativo desde el punto de vista técnico-científico
para el manejo de estas realidades que no podemos nosotros ponerlos de lado. ¿Qué hacer para superar esta situación? En primer lugar, no exponernos innecesariamente. En segundo lugar, para contener la angustia, preguntarnos u ocuparnos más bien de cuál es la tarea que me toca acometer al día siguiente. Yo se lo he dicho inclusive a quienes están trabajando esto, el país va a necesitar de manera inmediata una administración de justicia imparcial, competente, proba, valiente, meritoria, de criterio independiente, y eso no es soplar y hacer botella. Venezuela va a necesitar una alta comisión de memoria, de verdad y de justicia que acopie todas las reclamaciones que van a venir de todos los frentes, porque se trata de miles y miles de víctimas del daño antropológico que ha sufrido la nación venezolana. Necesitará Venezuela saber qué es lo que le va a tocar reparar como consecuencia de ese proceso complejo que nos va, se nos va a venir encima. Tenemos que ordenar, obviamente, todo el proceso de cumplimiento de todas las decisiones internacionales que se han adoptado por parte de la comunidad internacional. Tendremos necesariamente que pensar en algo central: cómo logramos que esto no se repita nunca más. Porque la generación de 1958, su preocupación, ¿cuál era? ¿Cómo acabamos con el gendarme necesario? ¿Cómo lo alejamos? Y ciertamente que se hizo un esfuerzo, porque durante el gobierno de Betancourt, los militares estaban ocupados de la guerrilla. Iniciaron su proceso de pacificación con el presidente Leoni y lo terminaron con el presidente Caldera. Y a partir de allí, bueno, ¿y qué hacemos ahora con los militares? Para que los militares no se engolosinen de nuevo con la cuestión política. Bueno, se mandaron a los militares a que se dedicaran a estudiar, a ir a las universidades, a obtener nuevas profesiones. O sea, nosotros necesitamos, o sea, hacer todo este conjunto de reflexiones para tratar de poder situar al país en un riel en el que no perdamos tiempo y en donde la gente sepa que en definitiva no va a venir ningún hombre a caballo ni ninguna mujer a caballo a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y entonces yo creo que en vez de preocuparnos, lo que tenemos es que ocuparnos. Wow, excelente, 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 Asdrúbal. Mil gracias, inmensamente agradecidos por tu tiempo, por tu amistad de tantos años y por tu generosidad. No, no. O sea, en un momento de verdad en el que hay tanto ruido, ¿no? Para confundir, y apareces tú como guía para ayudarnos a entender, a ordenar la angustia Sí. y a creer con los pies en la tierra que Venezuela sí tiene salidas si hacemos las cosas bien. O sea, de verdad que hoy nos dejas con más ideas, nos dejas con dirección y eso vale Y, oro. mira, te agregaría, si me regalas un minuto, ¿Cómo te no? agregaría esto, porque es importante que lo entendamos los venezolanos. En el momento de reconstrucción y de reconstitucionalización de Venezuela, nosotros estamos acostumbrados a repetir las cosas que aparecen en todas nuestras constituciones históricas. El mundo es otro, estamos en el siglo XXI. Y les voy a poner este ejemplo que ustedes lo van a entender sin esfuerzo alguno. El mundo de la globalización digital y de la inteligencia artificial llegó para quedarse. Es imposible revertirlo. Pero ¿qué es el mundo digital y de la inteligencia artificial con el que estamos trabajando? Es un mundo que en primer lugar es deslocalizado. No cree en el lugar, no cree en el espacio, porque todo es virtualidad, imaginación. Pero otro detalle importante, el mundo digital es un mundo que no cree en el tiempo, es la negación del tiempo. ¿Por qué? Porque todo es instantáneo. La vida en libertad es una vida que reclama de lugar y que reclama de tiempo.
Entonces, ¿cómo lograr equilibrar lo que es inevitable, el mundo global, virtual e instantáneo, con la necesidad de ejercer la libertad en el fogón familiar, teniendo espacio y dándole valor al tiempo? Yo creo que la reconstrucción social y política de Venezuela pasa por la reactivación de la vida local y familiar en Venezuela. Va a ser eso más importante que una gobernación de Estado. Eso va a ser más importante que un consejo municipal de un gran municipio. Es la vida local y familiar. Ahí está el centro de equilibrio. Y esto se los digo no como un ejercicio vano, sino esto responde a una lógica que ustedes la deben comprender perfectamente bien. Así como está la luz, está la oscuridad. Así como hay universales, hay particulares. Así como hay frío, hay calor. Así como hay globalización, que no cree en el espacio ni en el tiempo, hay una realidad humana que necesita el tiempo y el espacio. Y en el caso de los venezolanos, necesita del abrazo, que no se puede transmitir a través de las redes. Débora, Bueno, doctor Aguiar, de verdad que nos ha dejado aquí un gran legado en este espacio. Veníamos de otro espacio y yo creo, amigos míos, que yo estaba con ustedes en aquel espacio, que el doctor Asdrúbal Aguiar nos ha respondido todas las preguntas que teníamos, que veníamos arrastrando hasta aquí sobre las incertidumbres. Tenemos que ocuparnos, tenemos que abrazarnos y tenemos que tener la fe de que la Venezuela, la libertad de Venezuela viene. Así que, bueno, Carlotica, te dejo para que despidas. Bueno, yo quiero agradecerle de nuevo, porque no es solamente su tiempo, es su vida entera, todo lo que usted ha transitado para podernos decir lo que nos está diciendo. Esto es invaluable y esto es para siempre, porque así como usted mismo dice, la digitalización de la vida llegó para quedarse, este tipo de información queda en digital para siempre. Esto es Así una es. referencia, esto es una clase, esto es una guía y esto es un extraordinario recordatorio de lo que es el proceso y cómo los procesos tienen vida y tiempo propio y no se pueden obviar ni se pueden reducir a una cosa instantánea. Eso es extraordinario, se lo agradezco. Y así como usted habla del abrazo de los venezolanos, todos los que estamos en esta sala, y me voy a atrever a hablar por todos, le abrazamos a usted, le agradecemos esa calidez venezolana hermosa que siempre hemos dicho cuando uno va por el mundo diciéndole mi amor a gente que no conoce. Eso Sí, es hermoso. Usted que así hablaba, es. ¿qué somos? Nosotros somos eso. Somos Doctora, eso. nosotros somos eso. Así Nosotros es. somos mi amor. Eso Así es. somos. Así es. Eso es Así una es. belleza. Entonces, de Así es. verdad, mil gracias Así por recordarlo, por ponerlo con tanta firmeza, con tanto pie, con tanto conocimiento, con tanto peso. De verdad, enorme usted y muchas gracias. Y Bueno, buenas noches a todos, un amigos. fuerte abrazo para todos ustedes a la distancia. Buenas noches, amigos. Un beso para Gracias. todos. Gracias.